Aun con la poco probable etimología indoeuropea de su nombre, la cazadora Anatolia tenía el sentido criminal de la osa, mostrando una feminidad contradictoria a lo menos, y que se enlazaba principalmente a su carácter virginal. Esta doble naturaleza de Artemis parece recordar el antiquísimo ámbito de poder de la diosa desde el Paleolítico, pero con la ya sugerida ascendencia asiática. Más recientemente, la doncella, que ya de antiguo tendría una relación con la madre como protectora, se enlazará con la también emigrante Ilitia, cretense, y con la autóctona Hera peloponesia, que se presentará como su más poderosa contraparte y que recuerda a Artemis su lugar como emigrante, y ello ya en el poema homérico. Hera la llamará leona entre las mujeres, referencia, como quieren algunos, de su capacidad para matar a las mujeres de manera pronta, ya en el parto, ya en medio de su dolor. Pero también, y por una parte, la relaciona con el Asia de los leones, pero aún, por otra más, bestializa a la diosa y parece un antecedente de la identificación herodótea de Artemis con la mortal Sekhmet egipcia, asesina que simboliza el poder destructivo de Hathor, la vaca, que algunos aunan a Hera. Esta Artemis leona es también nombrada Osa, y el Ática la recordaba en Braurón como patrona de las osesnas, las adolescentes núbiles y salvajes. Todo ello comprensible en una patrona de la casa, en una señora de las fieras. Los helenos la hacían habitante predilecta de Arcadia, la tierra que ellos consideraban preselénica, tan ancestral pues que ni la misma luna existía antes de ella. Así que si es emigrante, bien pronto debió conocer a una divinidad autóctona muy parecida con la cual identificarse. Como Arcadia, Artemis es también incivilizada, y por ello es que se complace en la sangre derramada, ya de una fiera que cae abatida, ya de una madre que pare entre dolores y sangre a su criatura y a quienes la diosa auxilia. Artemis gusta de la sangre humana y el mito hará de ella la única a la que se tributaron sacrificios de hombres, ello en sus altares más lejanos, como el de la tierra de las Amazonas, sus compañeras ideales, pues son como ella, agrestes, indómitas y temibles, las enemigas de los hombres por antonomasia. Artemis salva y mata, ama la cacería pero protege a los cachorros, preside lo salvaje y prefiere las oscuridades del bosque, pero también custodia los límites de lo civilizado y ampara las ciudades. Es la resonante por el bullicio de la casa, mas también porque prefiere encabezar las danzas y los coros musicales. Es extraña, pero atractivo símbolo de la mujer joven. Es virgen, pero sexualmente atractiva. Es una paradoja divina. Los cultos sangrientos, y más aquellos que implican víctimas humanas, siempre resonaron a los griegos como piedades bárbaras, y en particular se menciona en las fuentes antiguas a la Artemis Táurica como patrocinadora de tales ritos, y quien presidía los salvajes sacrificios en aquellas tierras quersonésicas. Stephanie Bodin apunta a que en Táuride se adoraba a una Parthenos a la que se sacrificaban humanos, y es un supuesto bastante verosímil, pero no podemos sino suponer igualmente que se trataría de una diosa vinculada a los escitas, habitantes de la región, y que sus ritos serían confundidos o incluso exagerados por los mediterráneos que los visitaran. Y es algo en lo que insiste la citada autora cuando apuran una visión xenófoba de las fuentes, principalmente de las romanas, que cargaban las tintas para hacer de estos pueblos extranjeros bárbaros incivilizados. El sacrificio cruento suele presidir al banquete sagrado y por tanto a la comunión con la divinidad, y que en el caso de una patrona de la cacería
estaría bien justificado al combinar la presa obtenida por su intercesión y el alimento que produce dicha captura, con lo que Artemis mostraría su doble rostro de doncella, custodio de lo salvaje animal, pero amorosa y matronal dama que sostiene la familia encarnada en la madre y los hijos. Sin embargo, había otros sacrificios en que el derramamiento de sangre parece ser un fin en sí mismo y no el preludio de la comunión del banquete. Se trata de sacrificios sangrientos en sentido estricto, sphagia, literalmente degüellos. Tales ofrendas se realizan por lo regular en razón de situaciones extremas, antes de una batalla, durante el enterramiento de los muertos o como medio de purificación por algún mal que asola a la población. Es una mezcla de tales contextos el que se establece en el mito de Artemis Tauri. Agamenón, sumo señor de la expedición bélica contra Troya, ha insultado a Artemis al proceder como cazador no bendecido por la diosa. Ha dado muerte a una sierva consagrada a ella, y ésta, en su justa indignación, parlamentó con Nereo para que dios marino evite que los aqueos embarquen para cruzar el Egeo y alcanzar las tierras asiáticas de Ilión. Pareciera claro que más de una razón llevara a la diosa a impedir la navegación de los griegos hacia su antigua patria, de la que aún se mira protectora. El hecho es que, colérica, ella, virgen, exige una virgen como sacrificio, no otra que la hija amada de Agamenón, Ifigenia. La muchacha, casi una niña, arriba a la costa de Áulide, primero engañada para que asista al lugar de su muerte, pero después autoconvencida de que su vida es el precio del éxito de su nación. O al menos es como prefiere presentarle Eurípides, dignificando a la jovencita que no es víctima muda, forzada e inocente a la vez, que quería otra tradición más antigua. Lo cierto es que Artemis, cual el Yahvé del Antiguo Testamento, detiene el sacrificio humano que ha requerido y cambia a la muchacha en el último instante por una sierva para raptar a Ifigenia y llevarla a sus más remotos altares en Táuride. Sacerdotisa, Ifigenia ahora hará con otros lo que estuvo a punto de sufrir ella misma: degollará a todo extranjero en el altar de la diosa. Será también Eurípides quien nos presente una especie de secuela del mito de su Ifigenia valerosa, cuando señale que su hermano Orestes, acompañado de su inseparable Pílades, lleguen a las costas de la tierra de Crimea y sean condenados al sacrificio ritual, y ella deba salvarlos para regresar a su Hélade, no sin antes traer consigo la estatua y el culto de la diosa asesina, siendo quizá el mito del arribo de tan lejano culto. Aunque varios sitios se disputaban el establecimiento de la estatua y entenderíamos el extraño culto que debió modificarse en las tierras helenas civilizadas, sin que perdiera en su totalidad ese carácter extraño y sanguinario, llama la atención que en Alas, Arafénides, en la zona del Ática, aún se contara que se cortaba el cuello a un hombre con un cuchillo, por lo que se ha supuesto un antiguo culto a la diosa Ifigenia o Ifianasa, como la llaman Homero y Sófocles, pero en el Ática, misma que sufriera el sincretismo con la deidad extranjera, y se inventará, por mera coincidencia del nombre, todo el mito narrado. Yo no lo creo tan sencillo. El culto primitivo bien pudo existir, dadas las menciones de Eurípides en su obra, que nos habla de los rituales sangrientos en la citada Alas, o de que Ifigenia será sacerdotisa en Braurón, por lo que dicha diosa, o incluso dos de ellas, locales por supuesto, recibirían cultos parecidos a la inmigrante táurica. Más aún, hay que advertir que la deidad que ordena tales cosas no es otra que la patrona del Ática, Atena, en el acostumbrado Deus ex machina euripideo. ¿Serían tales diosas ya Artemis, quien ahora se vinculaba con una Táuride? El nombre que Atena le da a su hermana en el discurso es Taurópola,
y este, como adjetivo, alude al sacrificio de un toro, pero también a aquel de conducta disoluta, y ambos aspectos me parecen cercanos a todo lo visto con relación a la diosa asiática. El toro es, como vimos desde tiempos neolíticos, el compañero de la diosa, un compañero sexual que la auxilia en la fertilidad de la tierra, por lo que símbolo de la vida cíclica era sacrificado, posiblemente en honor de la gran diosa. Figura sagrada que también el rey tenía por emblema y que ella, también como vimos, entronizaba. Los elementos asiáticos parecen reconocerse en este culto y el sincretismo con la diosa extranjera sería más fácil de entender. Ahora bien, hay en el mito citado un aspecto a destacar y es la relación de tales diosas y sus rituales sangrientos con la guerra. Ya veíamos que los rituales de sacrificio humano se relacionaban con esta y el de Ifigenia lo es también, al ser el motivo primero de todo este mito guerrero troyano. Los espartanos, y recuérdese que los personajes citados, los atridas, son miembros de la mitología de esta nación, tenían también un culto a Artemis salvaje, y bajo la advocación de Adrotera se sacrificaba una cabra en su honor antes de cada batalla, por lo que el aspecto belicoso de la diosa no debe dejarse de lado. La cacería y la guerra se presentan como equivalentes en el mundo griego y en Esparta había un ritual efectuado por los efebos donde corría su sangre en el altar de Artemis Ortia. Cuenta Walter Burkert. Las fuentes más antiguas hablan de un juego cultual en el que un grupo o una clase de edad tenía que robar el queso del altar de Artemis, mientras que otros armados con látigos defendían el altar. Para los griegos, tal práctica está lejos de ser una imagen de pura devoción. Con la crueldad ritual penetra en la civilización de la polis algo de la dureza de la vida precivilizada. A los griegos les gusta relacionar esta costumbre con los pueblos bárbaros de la Táuride en el lejano norte, pero sin negar la identidad de esta diosa con la risueña guía de las ninfas. Aquel ritual llegó a un verdadero espectáculo en el teatro de Esparta para tiempos imperiales. Es claramente una iniciación con su cuota de dolor y de angustia, al propio tiempo con esa idea agonística tan helena, y todo ello enfocado a los jóvenes varones que, como indica su edad, están a punto de convertirse en hombres, por lo que igualmente es un ritual de paso. Ortia también estaba ligada a las jóvenes doncellas, como se entiende en la poesía de Alcmán, así como con los juegos y competencias femeninas que señalan las inscripciones de Esparta y Mesenia. Esta doble atención a hombres y mujeres se puede reconocer por igual en los objetos votivos que se han encontrado en las inmediaciones de su templo: joyas mujeriles, jinetes y caballos de orden más masculino. Sin embargo, las esfinges y escarabajos encontrados allí apuntan a una influencia oriental, y las imágenes de Ortia como Podnia Cerón, acompañada de leones, sugerirán un sentido de naturaleza salvaje. ¿De dónde proviene este culto tan extraño? Al parecer data del 850 a.C. en la orilla oeste del río Eurotas. No es de tiempos micénicos, sino de aquellos obscuros de Grecia, un tiempo de contactos con el Próximo Oriente. Su nombre original es posiblemente Worthacia, por ciertas inscripciones, pero también se le registra como Worthaia, y ya en el siglo V a.C. como Wortheia, para que en el tercero a.C. sea Borceia y luego Orceia y finalmente Ortia. En el siglo IV a.C. aparece asociada a los ciervos, y Boden considera que es el momento del sincretismo con Artemis, pero no será hasta el siglo I a.C. que Ortia y Artemis sean una sola, pues todavía en una inscripción de ese tiempo las diosas son claramente diferenciadas. Los objetos votivos de origen oriental y la fecha aparente de su culto llevan a suponer un origen levantino. Jane Carter supone que sería Asherah, traída por los grupos fenicios asentados en Laconia,
pues las máscaras encontradas cerca del sitio de su templo son de tal origen. Empero, nada fuerza vincular ambas deidades, ni hay fenicios asentados en Esparta. Otros orígenes se han supuesto. Dado el carácter salvaje y sanguinario, se le ha asociado a la diosa Táuride y a un origen escita, pero podría ser producto del blanqueamiento de un culto local de tales características en la tierra griega y verlo más como el influjo de los extranjeros. También habría que apuntar el éxito de la obra de Eurípides antes mencionada para estas elucubraciones. Bodin, quien anota y discute las teorías anteriores, prefiere suponer que Ortia fuera una diosa autóctona, si bien influenciada o sincretizada con diosas orientales, tracias y escitas. Aunque no arguye con grandes razones su suposición, la pregunta que prevalecería es ¿quién sería tal diosa? Entre los mitos y ritos de las diosas autóctonas, o más fácilmente autóctonas de Grecia, Hera sería la candidata ideal por ese gusto a denotar los límites de la vida en todos sus aspectos, tanto naturales como humanos. Por ser ella también uno de los rostros terribles de la diosa, que se manifiesta como la promotora del culmen de la vida de mujeres y hombres, con el matrimonio y la heroicidad respectivamente, como tuve ya oportunidad de sugerir en el otro curso. E incluso es Hera la gran diosa del Peloponeso, patrona de las regiones cercanas a Esparta y una diosa adorada allí por igual, la gran protectora de los atridas del mito. Pero Artemis, como he afirmado, se muestra como una versión juvenil de Hera. Esa diosa autóctona de Bodin bien podría ser ya la cazadora Artemis en su primera etapa, ser Ortia el rostro original de la diosa Lidia llegada en tiempos micénicos. M.L. West ha planteado la posibilidad de que el aspecto terrible de Artemis, esa característica salvaje y asesina, sea una herencia del Próximo Oriente. Diosa de las plagas, Artemis se relacionaría con la fertilidad de los mundos vegetales, pues quien otorga la vida puede igualmente entregarla a la muerte, y que esto es algo que se contempla en el mito de las plagas que Inanne Ishtar arroja sobre los hombres y que ya tuvimos oportunidad de contar. Al respecto, me gustaría traer a colación unas frases de Mark Moon sobre esta configuración de Artemis, precisamente la de Éfeso. En verdad, la diosa es el principio de ordenación acorde con el cual todo lo que es poderoso y potencialmente peligroso en la naturaleza puede rendir servicio a los humanos. Así entonces, la Artemis Ortia y su culto sangriento bien podría ser la devoción original venida de tierras anatolias, donde la vida y la muerte no son necesariamente ideas contradictorias, sino enlazadas con la existencia misma que la divinidad representaría. Dado que la diosa de Éfeso pertenecía a las colonias griegas jonias de Asia Menor, podría ser esa simplemente su interpretación a la diosa asiática que ya vimos, como Arbuino hace mucho con la diada Leto Artemis. La diosa de Éfeso podría ser el rostro juvenil de la gran madre Anatolia, Cibebe o Cibeles, aquella la diosa cazadera y esta la hembra plena y maternal. Y recordemos que ambas son diosas adoradas en las montañas y las zonas boscosas con sus manantiales y lagos. ¿Es la diosa de Éfeso la Artemis original entonces? Los lidios parecen haber estado muy implicados en el culto a la diosa de Éfeso. El poderoso rey Creso intervino en la construcción de su famoso templo, por lo que no debemos considerar imposible que ellos ya la llamaran Artimú. El territorio de Éfeso tiene antecedentes en la Edad del Bronce, pues los hititas ya lo conocen y denominaban como Apashas o Apasa, capital del reino de Arzawa, al oeste de su imperio. Aunque no se conoce el nombre de la divinidad adorada en Éfeso, no entra necesariamente en la categoría de diosa madre al estilo de Cibeles, que siempre se le distingue de esta en el culto y las inscripciones. También por los hallazgos arqueológicos en el
Hecatompedon, del celebérrimo recinto, y pertenecientes al bronce tardío, se adoraba a varias diosas e incluso dioses, y solo hasta el siglo VI a.C. se asimilaron todos a la diosa griega. Bodin, sin ofrecer una explicación lingüística a su aserción, señala que el nombre podría ser Upis, ello a partir de la leyenda narrada por Calímaco sobre la fundación amazónica del templo y que ya he mencionado antes. Señala que el nombre Upis estaría relacionado etimológicamente con Apasa y significar simplemente la diosa entonces, la de Éfeso. Y siguiendo a Sarah Morris, sugiere también fuera esta diosa la traída a Micenas y registrada en las tablillas como Podnia Asiwilla, la diosa de Asia, sobre todo porque se encuentra el topónimo hitita Azuwa. El hecho de que las fuentes la nombren Artemis no ayuda a que se pudiera reconocer por medio de los mitos la personalidad de la diosa efesia. Poco más sabemos del culto, que no es tampoco presentado a detalle, así que solo puede recurrirse a la, por otro lado, famosa estatua de culto, cuyas características son netamente anatolio-asiáticas. Primero, presenta la frontalidad característica de las diosas de la zona, como la Afrodita de Afrodisias o la Hera de Samos. Segundo, porta el polos o alta corona, que igualmente llevan Cibebe o la hitita Urusemuepat. Tercero, está rodeada de animales, tanto salvajes como domésticos, que brotan de su falda. Está adornada con el collar de granos y franqueada por ciervos y colmenas, estas últimas recordando a la sabia abeja del mito de Hanahana y Telepino. Cuarto, la presencia del zodiaco en su pecho es de fecha tardía, pero, como lo anteriormente presentado, la configura en relación a la fertilidad de la tierra, unida ahora a las estaciones. El aspecto final, pero más intrigante, es la conformación de su pecho con múltiples figuras redondeadas que no se han definido a cabalidad. Fue teoría de Fleischer, según argumenta Moon, que se tratara de los testículos de los toros que se ofrendaban a ella, si no es que, cual Cibeles, estuvieran tendida por eunucos que le consagraban sus sangrientos genitales, así representados en la estatua de culto. Asegura el citado autor, es una hipótesis ampliamente aceptada. Empero, Bodin sugiere otra a partir de sus estudios. La primera impresión es la de una plurimastia y aludiría a un carácter igualmente fecundo y maternal, y quizá fue la primera impresión de los antiguos al conocerla, pues en algunas copias romanas a dichas figuraciones redondeadas se le agregaron pezones. No obstante, otras estatuas presentan dichas características, así el Zeus de la Branda, y allí es imposible, o llevaría al menos a conclusiones extravagantes, suponer fueran también pequeños senos que ni siquiera se aceptarían por su mera disposición. Tampoco le parece viable la idea de los testículos ofrendados, pues no hay pruebas claras de un sacerdote o de eunucos o de ofrendas taurinas. Bodin, así, prefiere suponer fueran las conocidas bolsas Kursage, amuletos mágicos que mencionan los textos hititas y que están asociados con la fertilidad divina, como en el caso citado de la Branda y su dios. Las bolsitas contenían materiales diversos como granos, vino, grasa animal y simbolizaban la vida larga y la progenie. Esta diosa de Éfeso es para mí un tipo de gran diosa, de rasgos maternales, pero no necesariamente una gran madre, al menos no en el sentido tradicional, sino en el que he venido señalando, uno más tendiente a la figura femenina que incluye los aspectos fértiles junto con la maternidad como expresión de tal fecundidad en el ser humano, pero no con los rasgos que el patriarcado le adjudicó después. La diosa de Éfeso, como quiere Moon, debió fundirse con Cibeles en ciertos aspectos y por ello también era la patrona de la ciudad y la entronizadora del rey. Empero, como vimos, Artemis parece tener un carácter salvaje y cazador que no podemos reconocer más allá de los rasgos de Podnia Cerón que presenta la Efesia. Así que creo que fueron los lidios quienes vincularon a su diosa Artimú con la de Éfeso,
y ello permitió que la versión griega de esta diosa Lidia, emigrada desde tiempos premicénicos o micénicos al menos, también se fundiera con la efesia. Sabemos que Jenofonte, luego de la fallida expedición contra Persia, fue el introductor del culto a la diosa en el Peloponeso, y solo en tiempos helenísticos con Calímaco se le otorgó un mito de origen, pero enraizado en el salvajismo nórdico de las Amazonas, vecinas de la diosa táurica. Aunque debe destacarse que dicho aspecto está en mínima relación con la diosa de Éfeso. Según Estrabón, los fenicios, vecinos de las tierras anatolias, fueron los introductores de esta Artemis en Masalia, hoy Marsella, y agrega el mito fundacional donde Artemis se apareció a la más noble de las fenicias, Aristarca, para que como su sacerdotisa instaurara su veneración. Asimismo, los fenicios llevaron esta devoción hasta Iberia. De tal suerte, si bien los rasgos sangrientos de la fundación amazónica no parecen ligados al culto original efesio, revelan lo mismo que la mención de la epifanía de la diosa Aristarca, que la de Éfeso se vinculaba de nuevo con las mujeres y su desarrollo en el ambiente gubernamental religioso, tal como sospecho ocurriría con Cibeles, pero esta vez desde una perspectiva no de madurez sexual y maternidad, sino desde la doncellez. Al respecto, la tan citada Bodin señala: más que considerar a Artemis como protectora de los infantes, tal vez sería mejor entenderla como la diosa del cuidado de los humanos, especialmente la parte femenina de la humanidad, y especialmente como la deidad que auxilia a los adolescentes y a las adolescentes a hacer la transición a la adultez. La doncella, la Parthenos, tiene algo de salvaje y temible, porque ella ha preferido la posesión de su cuerpo y no utilizarlo ni para seducir al varón, ni para juguete del mismo, ni siquiera para procrear vida como lo hacen las diosas maternales. Es pues una rebelde. Mas si algo podemos ver de ello en Atena, en Artemis es aún más claro, que ella no es frígida como la doncella de Zeus, del padre que mira el honor de su estirpe entre las piernas de su hija, sino una virgen sexual, sensual, que seduce con su altanería y que coquetea mientras rechaza la compañía viril. Y así lo simbolizarán las doncellas que son vinculadas o semejantes a la diosa, como Nausica o Policasta, una admirando a Odiseo desnudo acercándose y no intimidando, sino gozándolo, la otra bañando el cuerpo de Telémaco sin ruborizarse. Incluso Anquises, al contemplar la esplendente y seductora presencia de una disfrazada Afrodita, supone que fuera la esquiva Artemis. Pero si se albergaba otra duda sobre la sexualidad de la Virgen Montaraz, baste revisar a sus compañeras, tanto las inmortales como las mortales. Las unas, ninfas, cuya sexualidad está más que comprobada. Las otras pueden ser amazonas que están dispuestas a acoplarse con sus vecinos o con los héroes que las visiten. Incluso Atalanta, la más artémica de las griegas, no rehusará seducir con su virginidad a más de un héroe. ¿Dónde está pues lo peligroso de las vírgenes? En su propia libertad. Cuando se ama a una virgen, a una doncella propiamente, el varón se arriesga a tocar lo otro femenino, lo indómito del otro género. Artemis seducirá con su desnudez a Acteón, que la sorprende en el bosque, pero lo transforma implacable en ciervo y hace que los propios perros de aquel cazador le den muerte. Las amazonas suelen esclavizar a sus hombres y asesinar a sus hijos varones, y Atalanta provocará la muerte de su amante cuando por su causa se declare una guerra. La joven doncella es la otra feminidad, la peligrosa, la que debe atravesarse, abandonar el estado agreste y cruzar el límite, convertirse en mujer, esto es, en esposa y madre. Por ello, la diosa de los espacios salvajes es invocada cuando una joven va a cruzar tan difícil momento, para que no lo haga y entonces se convierta en una fiera, sino al pasar se transforma en una verdadera mujer. Si ésta no decide atravesar ese tránsito, se convertirá en una salvaje,
en una fiera más de la diosa de los límites. Así, las ocesnas de la Artemis de Braurón se muestran a los jóvenes danzando en el límite social. Salvajes aún están listas para dejar de ser Parthenoid, doncellas dueñas de sí mismas y a la vez incivilizadas criaturas que se solazan en la sangre de sus menstruaciones estériles para dar vida con el cese de su hemorragia mensual y la espera de 9 lunas. Así también las espartanas devotas que portaban la Artemisortia cubrían sus rostros con las máscaras grotescas de la Gorgona y dejaban ver su lado oscuro y temible para aquellos muchachos habituados a su cofradía masculina y homoerótica. Pero la diosa del límite las lleva al extremo y las viriliza para hacer del ritual de paso un estado neutro en el que el varón se halla a gusto y pueda hacerla transitar al siguiente estadio femenino. Como señora de las fieras, Artemis heredó el ámbito más nebuloso de la diosa, pero como la cazadora y partera griegas, fue utilizada por el entorno patriarcal como una aliada. No es prudente dudar que la vieja diosa con quien se identificó la extranjera Lidia o Licia ya haya fungido un papel semejante en el Peloponeso del Sur. Hera, su contraparte en el mito, ya lo representaba en el norte. No obstante, Artemis gozaba en su natal Anatolia de un carácter diferente que en Grecia no fue conocido sino con el arribo de tiempos clásicos. Antes solo debió haber historias anecdóticas traídas por los jonios de aquellos lares y los comerciantes. La doncellez de Artemis también implica un estado de juventud, casi infantilismo que vemos recalcado en la época helenística por el himno de Calímaco o por el arte plástico de un Eufranor. Empero, no es una figuración de la debilidad de la diosa. Baste pasar revista a la valerosa actitud que el poeta le asigna en el citado himno que le compuso. Esa época helenística es también la de las grandes mujeres en el poder y la de la revaloración de las y los infantes desde el punto de vista de las dinastías reales. La Virgen Artemis del mito griego potencializa la figura de la joven mujer, la empoderada como futura madre, como esposa en potencia, sexualizándola al mismo tiempo. Sin embargo, estar en ese estado de forma perpetua la convertiría en peligrosa. Solo es un estado temporal que solo puede resistirlo la divinidad, y aún ella se deja llevar por el salvajismo y anhela la sangre derramada, incluso la humana. Lo mismo ocurre con la viuda, la mujer sin marido, o con la madre en luto, la mujer sin hijo. Los extremos son peligrosos y temibles según la versión griega. ¿Cómo podemos especular fuera la visión de esta feminidad atípica de Artemis en su versión Anatolia? Herodoto ya contaba una particularidad de los lidios que había heredado a los carios y a los cretenses, el matrilineado. El historiador cuenta que incluso si el padre de la criatura era esclavo, pero la madre era libre, ese hijo o hija lo sería igualmente. Muchos sugieren que tales dichos proceden del gusto herodóteo de presentar el mundo extranjero como una suerte de reino al revés de Grecia, pero es un dato que también nos refiere Plutarco, a quien nunca le gustó Heródoto. Para Bachofen, la explicación de tal genealogía materna era lógica. Cito: el hijo del padre tiene una serie de antepasados a los que los une una relación física perceptible. El hijo de la madre, a través de las diferentes generaciones, llega a una única antepasada, la tierra, madre originaria, y continúa más adelante: la ginecocracia no existe fuera del matrimonio, sino dentro de él. No es oponente, sino necesario acompañante del mismo. No sería del todo desdeñable la idea del suizo, pues cuadra con lo que podemos atisbar en los mitos griegos de Artemis y de Hera, y solo el patriarcado habría manipulado la idea prístina en aras de su propia conveniencia y poder. Ateneo, el erudito, trae a colación la voluptuosidad de los lidios y enuncia como fuentes a Janto de Lidia y a Clearco de Solos, el primero narrando que los lidios fueron los primeros en castrar a sus mujeres. Es decir, entenderíamos en proceder a la ablación de los labios vaginales o peor aún, a la cliterotomía,
prácticas no poco usuales en otros territorios orientales como Egipto. Normalmente, e incluso hasta el día de hoy practicados, estos métodos llevan por objetivo la desexualización de las mujeres al privarlas del placer, por lo que ello, a mi entender, respondería a los intentos de control que los lidios empezaron a practicar sobre sus mujeres y que iban de la mano, como se reconoce en la cita de Janto, con el placer masculino y la creación de un serrallo o harén. Es precisamente un monarca el señalado como primer autor de tales atrocidades. En Ateneo es Adramites, en Suda es Egiges, y de este último se señala la causa que está en acuerdo con las razones que aún hoy apuran los musulmanes que la practican: mantener en un estado de juventud a las mujeres. La mutilación femenina solo afecta a las mujeres y los hombres disfrutan con una vagina estrecha y adolorida que ellos placenteramente lastiman. La historia relatada por Clearco era todavía más colorida e incluía la violación de las mujeres por los lidios en los paradeisoi o jardines cerrados, aspectos ambos que, según el griego, fomentó la voluptuosidad lidia e hizo de estos hombres débiles, que terminaron siendo dominados por las mismas mujeres que violaron, las cuales, encabezadas por Onfalia, terminaron por someterlos y ocupar el gobierno, acontecimiento que Clearco entiende como justo castigo a su violencia, puesto que no habría nada peor que ser gobernado por una mujer. Si las mujeres se virilizan, los hombres deben afeminarse, y viene el consabido relato de la estulticia y desenfreno del Midas del mito para aseverar su dicho. Por supuesto que tales aseveraciones no pasan de ideologías patriarcales que los matrilineales e incluso ginecocráticos lidios probaron muchas veces su hombría en la historia. Un punto a destacar en el relato de Clearco es que menciona que Onfalia, y casi podríamos decir todas las lidias, eran licenciosas y se entregaban a los viajeros, costumbre que practican, sigue el historiador, los locrios epicefilios, es decir, la colonia griega en Sicilia, y los chipriotas. Es para mí la referida libertad sexual que veíamos retratada en los mitos del Próximo Oriente desde Inanna hasta Cibeles, y que la Artemis de Éfeso quizá tendría igualmente. Dicha libertad sexual podría ser el eco distante que reconozco en los mitos griegos sobre la diosa cazadora, obviamente ya reprimidos en el territorio heleno, y que podrían haberse vinculado al mito de la diosa Anatolia por un coito libre, que sería una manera de apaciguar a la madre naturaleza indómita antes de entrar al periodo de castidad, fidelidad del matrimonio. Digamos que fuera un sacrificio de sangre y de espíritu a la madre materia. El coito libre además aseguraría una comunidad de clan, pues todos serían amados y amadas, hijos, hijas, madres, padres. Obvio que los griegos no lo entenderían y clasificarían a tales actos como prostitución, pero al estar relacionada con la diosa, la clasificaron de sagrada, y a ellas les asignaron el papel de esclavas, hieródulas. Platón cuenta que dichas mujeres se comportaban como perras, al husmear y acoplarse con los hombres, y quizá desde él procede el connotado insulto. Artemis suele acompañarse de este animal y cierto sentido oscuro ligado a Hécate no le es ajeno tampoco, por lo que la promiscuidad señalada quizás sea nuevamente el malentendido de una ideología más consciente de la sexualidad femenina. Ahora bien, tales ideas no desdeñaban a los varones necesariamente. Ya vimos que entre las diosas asiáticas la presencia del compañero es destacada como útil para la maternidad de la mujer, pero siempre asegurando a ella el papel principal como dadora de vida. Los mitos lidios de Onfalia y Heracles son buena prueba de la persistencia de tales ideas. Todavía en la versión homérica algo podemos atisbar del hecho de que Sarpedón, rey a la sazón de Lidia, sea el hijo de la princesa y no uno de sus tíos, aunque para el Aedo esto se deba a que es hijo de Zeus. ¿Pero acaso no era este un paredro de la era de Samos o de la era lesbia? Bachofen ya supone esta relación parédrica para los tiranos lidios y asiáticos en general. Para Robert Seagal,
Ese papel, en el caso de Artemis, lo reconocemos en Hipólito, el hijo de la amazona. Hipólito, como veremos, lo es también Adonis, es el eterno adolescente, que se halla, como las devotas de la diosa, en el peligroso estado liminar y no lo trasciende a la hombría, y por ello se ve arrastrado a la muerte como sucedía con ellas igualmente. Artemis así resulta muy diferente de la diosa madre asiática, porque su paredro no se transforma en el compañero sexual y padre de su descendencia natural, y ello se podría reconocer por igual en la relación que sostiene Artemis en el mito y en el culto con Apolo, su hermano, parecida a la vista antes con Inanna y su hermano el Sol, precisamente, e incluso con el eunuco Atis y Cibeles. La diosa, incluso entonces desde su origen, bien pudo manifestar una asociación diferente con lo masculino, una más de aliada, de hermana, que de consorte, y dejar ese papel a la forma madura y plena como Leto en Anatolia o Hera en Grecia. Empero, el vínculo de la feminidad y la soltería que representa Artemis podría haber favorecido igualmente otra relación, una homosexual. Las compañeras míticas, las sacerdotisas de sus diversos cultos, son siempre mujeres, jóvenes casaderas que despiertan a la sexualidad y que encuentran en ella a su divina patrona. ¿Acaso no podría haber fomentado las pasiones de su naciente sexualidad? Hay un único mito de atisbos lésbicos y es precisamente sobre Artemis. Cierto que Ovidio, poeta que lo refiere, nos hace notar que la diosa solo es el disfraz de un seductor Júpiter. La descripción misma de las caricias son de orden plenamente homoerótico. Yo no veo imposible que hubiera tales escarceos entre ellas, como está probado ocurría entre los hombres y sigue siendo tema de la sexualidad adolescente, sobre todo de aquella que se ve separada por géneros. Safo recuerda a Artemis en sus poemas, y es por ella que aún hoy las llamamos lesbianas, pues ciertamente es la poetisa quien amó a sus congéneres y les dedicó los más hermosos versos. Igual a los dioses me parece ser aquel varón quien frente a ti se sienta y escucha de cerca mientras dulcemente conversas y sonríes de forma seductora. Esto, en verdad, me hace saltar el corazón dentro del pecho, pues te miro por un instante y ya me es imposible hablar, e incluso desfallece mi lengua. Al punto, sutil fuego discurre por debajo de mi piel, y con mis ojos nada distingo, y zumban mis oídos. Sobre mí cunde el sudor, y un temblor me apresa toda, y estoy más pálida que la hierba, y para estar muerta me parece que falta muy poco. O este otro, aún más castigado, pero por ello más enigmático. Estar muerta quiero, no te engaño. Ella, lloriqueando, al marcharse estas muchas cosas me dijo también. Ay, cuánto así hemos padecido, Safo, forzada en verdad te abandono. Y yo le respondí estas cosas. Ve, estando alegre, y de mí acuérdate, pues sabes cuánto te procurábamos, y si no, entonces yo quiero recordarte. Y hermosas cosas experimentábamos, pues muchas guirnaldas de violetas y de rosas y de azafranes a la vez también, junto a mí ceñiste, y en torno a los sanos cuellos muchos collares trenzados colocaste, confeccionados con flores y con mucho perfume costoso, y regio te ungiste, y sobre blanda cama, suave, saciaste el deseo, y ninguno, ni un santuario, existió de donde nosotras nos ausentábamos, ni sacra arboleda. Artemis, la paradoja, pudo serlo incluso para su propio sexo.